sábado, apreciados hermanos. En esta tarde vamos a desarrollar el capítulo número 3, titulado El Evangelio en tipos y antitipos, del libro maravilloso Cristo en su santuario. Antes de empezar con el estudio, vamos a realizar la primera oración. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta tarde porque nos permites estar reunidos para poder estudiar y meditar más de tu santa palabra y sobre las enseñanzas, lecciones que tú nos has dejado en tu palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, y que todo ello es un reflejo de lo que tú ibas a realizar en tu primera venida. Gracias, Señor, por el sacrificio que haces por cada uno de nosotros y que podamos ser mejores personas cada día y podamos comprender tu santa palabra. Acompáñanos, Señor, y que podamos tener bastante entendimiento y sabiduría con tu ayuda. Todos los favores te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con el estudio de este libro. La semana pasada culminamos con la segunda parte de El santuario en miniatura. Ahora vamos a ver lo que son los tipos y antitipos. Una pequeña introducción. ¿Qué es el tipo bíblico? ¿Y qué es el antitipo? El tipo, si nosotros buscamos su origen, que es griego, su traducción significa figura. El tipo es la figura o el reflejo de algo que va a sobrevenir. En este caso, ese algo que va a sobrevenir sería el antitipo. Entonces, el tipo siempre va a reflejar al antitipo. El tipo siempre va a ser la figura del antitipo. Teniendo en cuenta eso, vamos entonces a estudiar. Muy bien, ya terminamos con el santuario terrenal en el desierto y ahora vamos a dirigirnos, proyectarnos imaginariamente a la época de los reyes de Israel, en este caso específicamente a la época del rey Salomón. Vamos a responder la primera pregunta que nos dice lo siguiente. ¿De qué manera singular fue construido el templo de Salomón? Esta respuesta lo vamos a ver en la página 42. Nosotros sabemos, pues, de que el rey Salomón tenía que realizar primero la misión de construir este templo en la misma ciudad de Jerusalén. El templo iba a ser el centro de adoración, el centro de culto de la nación de Israel. Sabemos que David no pudo cumplir con esa misión, con ese objetivo, porque había derramado mucha sangre. Por lo tanto, Dios le había dicho a David que su hijo Salomón iba a ser el encargado de poder construir este templo, y además que su gobierno, su reinado, iba a ser un reinado de paz. Por ello es que sí, él iba a poder continuar con esta labor de la construcción del templo. Pero hay algo muy peculiar en cómo se construyó. Vamos a ver qué nos dice este párrafo. Mientras el edificio se levantaba silenciosamente sobre el monte Moria, con piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando le edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Entonces nos está diciendo aquí que algo peculiar en la construcción de este templo era de que no se empezaba a chancar las piedras, a darle forma, nada. Ya prácticamente todo estaba listo y simplemente, como decir, para ensamblar las piezas y formar, en este caso, el templo. Ya construir el templo con las piezas ya listas. ¿Cómo ha sido posible esto? Que no hayan hecho ningún ruido. Pues como David, el rey David, ya tenía planificado en su época, en su periodo de gobierno, hacer esta construcción y no lo pudo realizar, entonces ya todo lo dejó listo para que su hijo Salomón, apenas tome el trono, pueda continuar con esta labor. Por ello es de que no hubo tanto trabajo en la edificación de este templo. Los hermosos adornos se ejecutaban de acuerdo con los modelos confiados por David a su hijo, todos los vasos para la casa de Dios. Esto está en 2 de Crónicas
4:19. Entonces, incluso el rey David le había dejado el modelo del templo, la estructura, los planos, todo ello, qué elementos se iba a utilizar, qué material se iba a utilizar para esta construcción del templo. Incluso habían piedras preciosas, era muy majestuoso el templo, y eso nosotros lo vamos a ver más adelante. Pero eso era algo peculiar, ¿no? Estas cosas incluían el altar de incienso, la mesa para los panes de la proposición, el candelabro y sus lámparas, así como los vasos e instrumentos relacionados con el ministerio de los sacerdotes en el lugar santo. Todo de oro finísimo. Ya prácticamente ya tenían los metales listos simplemente para ir elaborando, dándole forma a los vasos, a todos los objetos que iban a estar en el mismo templo. A los enseres de bronce, el altar de los holocaustos, la gran cuba sostenida por 12 bueyes. Aquí estamos viendo la fuente de bronce, esa fuente grande de bronce que estaba sostenida por ¿cuántos bueyes? Por 12 bueyes. 3 bueyes mirando hacia los 4 puntos cardinales, ¿no? Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste, ¿no? En total 12. Las fuentes de menor tamaño, los muchos otros vasos, los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Seredata. Esos enseres fueron provistos en abundancia para que no faltasen. Entonces, como vemos, ya todo estaba planificado, ya los materiales estaban listos. Lo único que había hecho Salomón era una pequeña alianza así con el rey de Tiro para poder traer maderas de cedro, etcétera, y poder poner adentro del mismo templo. Eran pocas cosas que nada más él tenía que hacer las negociaciones, pero lo demás ya estaba prácticamente preparado porque David lo había dejado en su gobierno. Ahora, segunda pregunta, ¿en qué sentido el templo era un emblema? ¿Por qué era tan importante el templo? ¿Por qué resaltaba o destacaba tanto en la nación de Israel? Vamos a ver esta respuesta en la página 43. ¿Qué nos dice este fragmento también de Profetas y Reyes, páginas 25 y 26? Vamos a ver qué nos dice. De una belleza insuperable y esplendor sin rival, era el palacio que Salomón y quienes lo ayudaban erigieron para Dios y su culto. Adornado con piedras preciosas, rodeado por atrios espaciosos y recintos magníficos, forrado de cedro esculpido y de oro bruñido. La estructura del templo, con sus cortinas bordadas y muebles preciosos, era un emblema adecuado de la iglesia viva de Dios en la tierra. Entonces, si nosotros podemos poner este simbolismo del templo en la actualidad, tendría que representar a la iglesia actual, una iglesia que pueda ser prácticamente una luz para el mundo, en este mundo lleno de tinieblas, una representación prácticamente de los hijos de Dios que puedan brindar el mensaje a todas las personas que no conocen de la palabra de Dios. La iglesia que también tiene que ser un ejemplo para las personas, que tiene que destacar por sobre todo. Ahora sí, vamos a continuar. ¿Qué más nos dice? Que a través de los siglos ha estado formándose de acuerdo con el modelo divino, con materiales comparados a oro, plata, piedras preciosas, labradas como las de un palacio. Esto está también en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12 y Salmo 144, versículo 12. Entonces, prácticamente también podríamos decir de que lo que nosotros ofrezcamos a Dios tiene que ser lo mejor. Y el templo de Salomón era lo mejor que Salomón y David habían preparado para Dios. Y también comentarles que incluso tan popular era el templo de Salomón, que incluso los gobernantes de otras naciones viajaban desde muy lejos para poder visitar el magnífico templo de Dios, el segundo santuario prácticamente en la tierra. Muy bien, ahora vamos a ver un video
que nos va a mostrar de forma virtual en 3D cómo era la estructura del templo. Y espero que esto les pueda un poquito aclarar más cómo de magnífico y de hermoso era esta construcción edificada por Salomón y por las personas de aquella época. Entonces vamos a estar atentos y de ahí vamos a hacer unos pequeños comentarios. Entonces hemos podido observar en esta visita virtual cómo eran los compartimientos del mismo templo de Salomón. También vemos de que todas las paredes están recubiertas de oro. Entonces se habían esforzado tanto en construir este templo que prácticamente las personas que ahora, ya yendo en el contexto actual, ahora las personas, los judíos que quieren construir el tercer templo, hasta el día de hoy no lo inician su construcción, solo han estado elaborando los utensilios que piensan colocar allí en el tercer templo de Jerusalén. De todas maneras, cuando lo construyan, nada se va a comparar al templo de Salomón, porque todo el material prácticamente es oro, plata, madera, etcétera, ¿no? Y piedras preciosas. Entonces, no se va a comparar a la gloria de este segundo templo para nada, para nada. Vamos entonces a pasar a la pregunta número 3. ¿De qué manera Dios mostró su aprobación por el templo cuando éste fue terminado? Toda construcción dedicada a Dios tenía que tener la aprobación de Él. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué construir algo si no es aprobado por, en este caso, el mismo Dios que va a estar allí y va a habitar su presencia en medio de Israel? Entonces tenía que ser aprobada esta construcción por Dios. Vamos a ver de qué manera muestra Dios su aprobación. Nos dice lo siguiente, y esto ocurrió en el día de la dedicación del templo. El coro sagrado elevó sus voces en alabanza a Dios, y la melodía de sus cantos fue acompañada por toda clase de instrumentos musicales. Es decir, este evento fue un evento muy solemne, tanto así que las personas estuvieron cantando, hubo un coro que estuvo cantando allí en alabanza a Dios y también se pudo escuchar instrumentos musicales. Y mientras en los atrios del templo resonaba la alabanza, la nube de la gloria de Dios tomó posesión de la casa. Es decir,
Dios se posicionó prácticamente comenzando ya desde el lugar santísimo, porque allí de todas maneras iba a ser la morada de Dios, iba a estar, como le llamamos, la Shekinah. ¿Se acuerdan que hablamos eso en los primeros capítulos? La Shekinah. ¿En dónde era eso? Sobre la tapa del arca del pacto. Eso no cambiaba el lugar. Entonces allí obviamente comenzó a empezar a resplandecer la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? A partir de ello tomó posesión de toda la casa. Prácticamente todo el resplandor cubrió tanto el lugar santo, el lugar santísimo, como anteriormente había llenado el tabernáculo del desierto. Así también se había manifestado Dios en el tabernáculo del desierto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. La presencia de Dios ya prácticamente estaba en todo el templo, en toda su casa. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Dios había llenado la casa de Jehová. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Entonces no podía haber ningún sacerdote, ni siquiera el sumo sacerdote podía estar allí, porque si no, la misma gloria de Dios podría haberlo fulminado. Así, en un segundo o en menos de un segundo ya podría haber muerto esa persona. Así de consumidor es la presencia de Dios. Entonces tenía también que haber en ese momento reverencia en la parte de afuera, en el atrio exterior. Entonces así fue la dedicación del templo de Salomón. Todas las personas se quedaron afuera, nadie, ningún sacerdote estuvo adentro, nadie se quedó porque estaba Dios tomando por completo posesión del mismo templo. Ahora vamos a ver lo siguiente, la cuarta pregunta. ¿Quién era el fundamento de todo el sistema judaico? ¿Quién era el fundamento? Muchos nos preguntamos, pero ¿por qué tantos ritos? ¿Por qué tantas ofrendas, tantos sacrificios? Y sobre todo esto también continuó en la época de Salomón. ¿Por qué? Vamos a ver esto en la página 44, nos dice lo siguiente. El Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico. Ya ahí nos dice, el Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico. Todas las ofrendas, todos los rituales que se hacían en esa época, prácticamente eran el tipo de lo que Jesús iba a hacer su ministerio, de la primera venida de Jesús. Su labor, su obra ministerial, eso lo vimos en el capítulo número 2, de que todo era figura o reflejo de Jesús y de su misión, de su labor que iba a hacer. El propósito de él era enseñar a la gente que en el tiempo prefijado vendría uno a quien señalaban esas ceremonias. Está ahí en Palabras de Vida del Gran Maestro. Entonces todo, ya sea el sacrificio de la ovejita, del corderito, de las tortollas, etc. Ya sea también el servicio diario y el servicio anual, todo ello representaba, era figura del ministerio de Jesús, del mismo Jesús que iba a venir a este mundo, iba a sacrificar su vida por cada uno de nosotros y que iba a estar ministrando en el santuario celestial. Por ello es que Jesús es el fundamento, y era en esa época el fundamento de todo el sistema judaico. Vamos a la pregunta número 5. Cuando los judíos despojaron de vida espiritual sus ceremonias, ¿qué hicieron? Página 44. Hubo ya un periodo determinado en el cual los judíos, a pesar de que habían visto tantas manifestaciones de Dios, no llegaron a comprender por completo, a plasmar en su vida práctica lo que era el servicio a Dios, el amor a Dios y también lo que era la esperanza de la venida, de la primera venida del Mesías, el Libertador. Ya se habían olvidado de el significado de todas las ceremonias, de todos los rituales. Vamos a ver qué nos dice aquí en este párrafo. Al apartarse de Dios,
Los judíos perdieron en gran medida la visión de lo que enseñaba el servicio ritual. Ese ritual había sido instituido por Cristo mismo. En todas sus partes era un símbolo de Él. Y había sido llenado de vitalidad y belleza espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Se volvieron formalistas los judíos. Solo hacían por costumbre cada año y cada día los sacrificios. Nada más iban, llevaban y listo. Eso era lo único, era una rutina para ellos. Dejaron de pensar en aquel libertador que iba a venir por ellos a poder librarlos de las garras del mal, del pecado. Se olvidaron de ello. Confiaban en los sacrificios y los ritos en sí mismos, en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. Con el fin de suplir lo que habían perdido, los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención, y cuanto más rígidos se volvían, tanto menos el amor de Dios se manifestaba, el deseado de todas las gentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso traduciéndolo así de forma resumida, ¿no? Quiere decir que los judíos confiaron más en que ese corderito les iba a limpiar del pecado, no que Cristo, que era representado por el cordero que ellos estaban ofreciendo, iba a ser el encargado de limpiarlos de su pecado. No confiaron en Cristo, no confiaron en su libertador. Pusieron su fe en los sacrificios, en las cosas que ellos ofrecían, en los rituales. Y en sí, los sacerdotes, los rabinos también, habrán sentido algún vacío espiritual. ¿Y eso cómo lo quisieron llenar? Lo quisieron llenar inventando más tradiciones y se volvieron más rígidos. Por eso también vamos a ver que en la época de Jesús habían tantas tradiciones que superaban a los mandamientos brindados por Dios, los mandamientos de Dios, superaban tanto esas tradiciones que la gente ya no podía hacer prácticamente casi nada. Ni siquiera en el día de reposo podía ayudar una persona a otra persona porque lo consideraban, ¿qué cosa? Lo consideraban un trabajo. Caminar 100 pasos, un trabajo. O sea, todo se había vuelto demasiado rígido, porque era en sí el vacío espiritual que ellos sintieron, y eso fue un medio que utilizaron para poder llenar ese vacío espiritual. Muy bien, entonces ahí vemos cómo se señala a la ofrenda, al sacrificio, y se menosprecia al verdadero sentido de todo ese ritual, de todas esas ceremonias. ¿Cuándo y cómo perdió el templo su significado y santidad? Es cierto, el templo era magnífico, era hermoso, era inmenso y era más cómodo para poder realizar todos los sacrificios del servicio diario, del servicio anual, para poder congregar a las personas. Era cómodo ir al templo, ¿no? Pero a partir de ello, como la gente va perdiendo poco a poco la espiritualidad en Dios, va perdiendo el sentido de las cosas, entonces prácticamente el templo también llega a perder el sentido, el significado, la santidad. Tal vez también ya empezaron a cometer irreverencias en el mismo templo, dentro de la misma casa de Dios. Vamos a ver qué nos dice en este párrafo, que prácticamente la respuesta completa está en la página 44 y 45. Puesto que todo el sistema ritual simbolizaba a Cristo, no tenía valor sin él. Cuando los judíos sellaron su rechazo de Cristo, entregándolo a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y sus ceremonias. Sabemos que el segundo templo, más adelante, es saqueado, destruido por los mismos babilonios. El arca del pacto es escondido. Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, luego del exilio, cuando los judíos regresaron a Jerusalén, reconstruyeron el templo, bueno, ya no era tan glorioso como en las épocas anteriores, ya no era tan glorioso, pero aún así, aparentemente continuaba simbolizando la presencia de Dios en medio de ellos. Pero más importante había sido
el templo cuando Cristo mismo pisó el mismo templo. Con su sola presencia ya le estaba dando un valor o un sentido. ¿Por qué? Porque todas las ceremonias, todos los rituales representaban a Cristo. Y Cristo mismo ya se estaba presentando allí en el templo. Pero los judíos rechazaron al mismo Cristo, al antitipo de todos los rituales. Entonces ya de nada sirvió que haya existido en ese momento el templo, porque rechazaron al Creador, rechazaron al que había creado en todos los rituales, todas las ceremonias, al que había hecho que todo ello anuncie su venida. Rechazaron todo ello, entonces el templo ya no tenía sentido, ya no tenía significado. Su carácter sagrado desapareció. Ya el templo ya no volvió a ser más como era antes, ni sagrado, porque rechazaron al mismo autor de todo. Quedó condenado a la destrucción. Como rechazaron al mismo autor de todo, al mismo Dios que estaba pisando nuevamente el templo, lo rechazaron por completo, entonces ya por consecuencia ese templo estaba condenado a la destrucción. Desde ese día los sacrificios rituales y las ceremonias relacionadas con ellos dejaron de tener significado. Entonces, por gusto seguía habiendo ese templo porque habían rechazado a Dios. Y las consecuencias siempre de rechazar la presencia de Dios, entonces es la destrucción. Y eso vamos a ver también más adelante que ocurre en el año 70 cuando Jerusalén es invadido por el ejército romano y es destruido el templo. Como la ofrenda de Caín, no expresaban fe en el Salvador. Al dar muerte a Cristo, los judíos destruyeron virtualmente su templo. Cuando Cristo fue crucificado, el velo interior del templo se rasgó en dos, de alto a bajo, significando que el gran sacrificio final había sido hecho. Por ello es que Jesús en la cruz dijo: consumado es, porque ya se había cumplido lo que tanto anunciaban esas ceremonias y esos rituales, la venida del mismo Mesías, del Libertador. Y que el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre. Entonces es por gusto que veamos gente que actualmente continúe haciendo sacrificios, porque eso ya se había terminado cuando el velo se rasgó, cuando los judíos asesinaron a Jesús en la cruz. Ya eso se había terminado para siempre. Entonces lo que ahora actualmente vemos que los mismos judíos y las personas que dicen seguir la palabra de Dios, que continúan con estos rituales, prácticamente están haciendo un formalismo, están con una actitud formalista. Todo lo hacen por rutina y además que no le dan el sentido a esos rituales que hacen. Son como la ofrenda de Caín, por cumplir. Así es, y eso se traduce en la actualidad en la actitud de muchas personas. Pregunta 7, esta es la penúltima pregunta. ¿A quién fueron dirigidos entonces los ojos de los hombres como un ministerio significativo para su salvación? Vamos a ver que Cristo es crucificado, entonces de todas maneras tenían que haber algunas personas que debían comprender de que ya se había cumplido aquello que había sido profetizado por los mismos rituales y ceremonias. Vamos a ver qué nos dice aquí en la página 45. ¿A quién se dirige ahora la vista de estas personas? El ceremonial de los sacrificios que había señalado a Cristo pasó, pero los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio por los pecados del mundo. Entonces las personas se dieron cuenta de que todo lo que habían hecho en los rituales, en las ceremonias, ya se había cumplido con la muerte de Cristo. En vez de dirigir sus ojos a los sacrificios ofrecidos anteriormente, pusieron su vista en Cristo. Ese en sí era el objetivo. Y eso es lo que todos debieron haber hecho, pero no lo hicieron. Cesó el sacerdocio terrenal, pero miramos a Jesús, mediador del nuevo pacto. Con su sangre derramada en la cruz, Jesús
hizo un nuevo pacto con nosotros. Sabemos también por los descubrimientos de nuestro hermano Ron Wyatt que la sangre de Jesús sí cayó encima del propiciatorio del Arca del Pacto, porque el Arca del Pacto está debajo del monte Gólgota, está debajo. Entonces sí se selló ese pacto con Dios. Eso se cumplió. Entonces Jesús es el mediador del nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Ya vamos a ver. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, Cristo primero selló con su sangre, él siendo el sacrificio, su sangre fue prácticamente rociada o cayó encima del propiciatorio. Significa que Cristo dio validez con su sangre a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Por eso es que también el arca se llama Arca del Pacto, ¿no? Arca del Pacto. Entonces, ya Cristo siendo ese Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, cuando Él ascendió al cielo, nosotros lo vimos, las últimas 2 partes del capítulo 2, Él ascendió al cielo, entonces se presentó ante Dios, diciendo de que ya Él había cumplido con su misión de redentor de toda la humanidad. Y también sabemos de que Cristo se dirigió al lugar santísimo. ¿Para qué? Para interceder por cada uno de nosotros, para también este famoso juicio investigador, ¿no? Nosotros todos los días tenemos que estar pidiendo perdón para que nuestros pecados puedan ser borrados y no recaigan esos pecados sobre nosotros. Entonces Cristo actualmente está en el lugar santísimo, y eso lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 24, y Hebreos capítulo 9, versículos del 8 al 12. Entonces Cristo está allí hasta el día en el que se termine el tiempo de gracia, y Cristo salga del santuario y diga, consumado es, y pues vuelva a la tierra ya por segunda vez. Entonces tenemos que estar nosotros preparados para ese momento. Entonces ahí vemos a Cristo ya que cumplió con esa misión redentora, y ahora Cristo que está en el lugar santísimo, cumpliendo con su misión. Y ya la última pregunta, a ver, ¿qué nos dice la pregunta 8? Jesús es a la vez el representante y el abogado del hombre. Por tanto, ¿cuál es la diferencia entre estas dos funciones? ¿Por qué Jesús es representante y por qué Jesús es abogado? Como vemos ahí en la imagen, ¿por qué es abogado? Eso está en la página 45. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo entró una sola vez en el lugar santo. Una sola vez Cristo entró en el lugar santo para obtener por nosotros eterna redención, ¿no? Él entró al lugar santo y dijo, ya yo me he ofrecido como el sacrificio por todos los pecados de la humanidad. Ahora, luego de eso, entró al lugar santísimo para cumplir esa labor que hasta el día de hoy lo está realizando el mismo Jesús. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces aquí nos está especificando de que Cristo está intercediendo por nosotros. Se calificó a sí mismo para ser no solamente representante del hombre, sino también su abogado, de modo que toda alma, si así lo desea, pueda decir, tengo un amigo en la corte, un sumo sacerdote que se compadece de mis flaquezas. Eso está en The Review and Herald, escrito el 12 de junio de 1900. Entonces, Cristo es representante, uno, por el hecho de que vino a este mundo, tomó nuestra carne,
nuestra apariencia humana, caminó entre las personas. Por eso es que Jesús tenía el nombre de Dios con nosotros, Emmanuel. Es nuestro representante y aparte que tiene las marcas de la crucifixión. Entonces, por eso es que es nuestro representante. Además que de esta forma también, cuando se sacrificó, prácticamente le quitó el dominio a Satanás. Satanás, que era el príncipe de este mundo, Cristo ahora es el príncipe de este mundo. Entonces, es nuestro representante. Y es nuestro abogado porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él está abogando por cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros pedimos perdón de forma sincera por todos nuestros pecados, por nuestras flaquezas. Entonces, por ello es que podemos decir que tenemos un amigo en las cortes celestiales, que es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas. Entonces, qué hermoso y qué maravilloso es poder tener esto en nuestra mente, de que no estamos solos y que Cristo está allí para interceder por nosotros, porque se compadece de nuestra debilidad humana y de cada uno de nosotros. Entonces, con esto hemos terminado todo lo relacionado a este capítulo 3, tipos y antitipos. Entonces, recordemos esto como conclusión final. Todos los rituales, toda la ceremonia que se ofrecía, tanto en el santuario en el desierto, en el santuario terrenal del desierto, como en el segundo templo de Salomón, todo ello prefiguraba a Cristo y la misión que iba a realizar. Si no entendían eso las personas, si nosotros no entendemos eso, entonces de nada sirve. Entonces, si tú no ponías tu fe en Cristo y ponías tu fe en las ofrendas, en los sacrificios, pues era una obra o era un sacrificio muerto, porque no estabas poniendo tu fe en Cristo. Y Cristo era el autor de todo ello. Y recordemos también que actualmente Cristo es nuestro representante y nuestro abogado. Entonces, de esta forma se puede resumir todo el capítulo 3 de tipos y antitipos. Vamos a seguir profundizando más estos temas. El capítulo 4 también va a estar muy interesante, así que les invito a ustedes que nos puedan también acompañar en este estudio. Y por favor, de todas maneras, lean todos los capítulos completos que están allí en el libro Cristo en su santuario. Necesitamos fortalecer nuestra fe en Dios, necesitamos bastante. Necesitamos dejar el formalismo, Ya nadie está libre de todavía estar en ese círculo vicioso del formalismo. Entonces démosle sentido a la adoración a Dios y que no sea una adoración muerta como la ofrenda de Caín que hubo en su época, ¿no? Que hizo en su época antes de asesinar a Abel. Muy bien, entonces ya con esto vamos a concluir realizando la última oración, así que les invito a que nos acompañen con esta última oración. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por habernos hecho entender el tema de esta tarde, que pueda servir para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a poder seguir aprendiendo más de ti y por favor acompáñanos durante toda esta semana, Señor. Por favor, todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias entonces por haber podido estudiar con nosotros y ya nos estaremos viendo la siguiente semana para continuar con el capítulo número 4. Nos vemos y que tengan una feliz semana.